Bueno, vamos, puede sentarse, hermano. Ya sabe que ahorita con este estudio no tenemos una cita base porque es un estudio continuo, pero seguimos viendo acerca de la doctrina de Jesucristo. ¿Alguien recuerda los aspectos que hemos estado viendo acerca de la persona de Jesucristo? Hoy vamos a entrar a ver la tercera característica de su persona, pero ¿algunos de ustedes recuerdan las dos anteriores que hemos visto? Sus atributos. Bueno, eso lo vimos cuando vimos la Trinidad, ¿verdad? Cuando vimos a la deidad en su conjunto. Ahorita estamos viéndolos, vamos a empezar a verlos por separado. Y empezamos con el Hijo. Bueno, les voy a hacer yo el repaso. Lo primero que vimos acerca del Hijo fue su preexistencia, ¿verdad? Que Él, desde antes de la formación del universo, ya existía con Dios y estuvimos hablando acerca de su preexistencia. Hace 8 días empezamos a ver su encarnación, ¿verdad? Vimos cómo fue un acto sobrenatural, fue un acto milagroso, que fue anunciado por los profetas y que fue algo que se cumplió cabalmente en la persona de Jesucristo. Hoy vamos a empezar a ver el tercer aspecto, ¿sí? Si usted se da cuenta, llevamos una secuencia. Empezamos a ver a Cristo preexistente, su encarnación. Hoy vamos a ver acerca de su humanidad de Jesucristo. Y esto es muy importante porque hace 8 días yo le comentaba que, en aquel tiempo se levantaron muchas corrientes de pensamiento que no lograban entender la persona de Jesucristo. De hecho, es complicado entenderla si nos vamos a lo profundo. Es complicado entender sus dos naturalezas en una sola persona. Es complicado entender que se despojó. Eso lo vamos a ver más adelante. Y sí decimos, pues sí, se despojó de su gloria. Siempre hacemos alusión a que dejó su trono y se despojó de su trono. Pero esa palabra, despojar, lleva un significado más profundo. Que más tarde lo vamos a ver, ¿sí? ¿A qué se refiere específicamente el despojarse? Bueno, entonces, imagínense, si hoy en nuestro tiempo nos cuesta trabajo entender la persona de Jesucristo, imagínense en aquel tiempo donde no existía el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento quedó consolidado hasta el siglo III. Sí, que un hombre llamado Anastasio dijo, bueno, estos son 27 libros que se consideran que son inspirados por Dios. Pero juntar esos 27 libros fue toda ¿cómo le puedo decir? Algo muy difícil, porque algunos grupos decían, no, pero es que este también, no, pero quítale pero ponle y no había un consenso, vuelvo a repetir, hasta el siglo III, cuando Atanasio se encarga de presentar esta lista de libros que hoy ya bien fácil, ¿verdad? Los cargamos en nuestra Biblia o en nuestro dispositivo, pero que costó mucho trabajo juntar estos 27 libros. Bueno, y había un grupo, yo le mencioné 5 grupos, los ebionitas, los arrianos, los nestorianos, pero había un grupo que decían que Jesucristo no había venido en carne. ¿Se acuerdan quiénes eran? Los testigos de Jehová. No, ¿cómo los testigos? Si todavía no existían los testigos de Jehová. En nuestra actualidad, los testigos de Bueno, Jehová. acuérdense, yo entiendo, los predecesores de lo que hoy son los testigos de Jehová eran los arrianos, ¿verdad? Los arrianos. Acuérdense, cuando ves un testigo de Jehová, acuérdate de alguien que va arriando, ¿verdad? Como que va arriando. Esos fueron sus orígenes de los testigos de Jehová.
Pero del grupo del que yo le estoy hablando es los gnósticos. Los gnósticos eran un grupo, una mezcla de religión con filosofía griega. Y tenían ellos tres postulados bien importantes. Ellos decían que la salvación del alma se alcanza a través de la gnosis, de una gnosis. Esa gnosis era gnosis significa conocimiento, ¿sí? La palabra gnosis es griega y se traduce como conocimiento, ¿sí? Para que digan, cuando escuches hoy, porque por ahí andan movimientos gnósticos, movimientos agnósticos, que es algo diferente de los gnósticos, y por ahí ya andan formándose nuevamente ese tipo de grupos, pero eso es lo que significa gnosis, conocimiento. Y les digo, tenían tres postulados. Este tipo de personas. Entonces ellos decían que la salvación del alma se alcanzaba a través de un conocimiento oculto. Su segundo postulado era de que todo lo que fuera materia era algo inmundo, era algo pagano, era algo que no estaba en armonía con el mundo invisible, con el mundo espiritual. Y el tercer postulado era que ellos tenían un pensamiento sincretista. ¿Qué era un pensamiento sincretista? Quería decir que lo que a ellos les parecía bien de determinado grupo, lo tomaban para sí. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, ahorita en nuestro tiempo surgiera estos gnósticos, dirían, bueno, de los evangélicos me gusta esto, de los católicos me gusta esto otro, de los testigos me gusta esto, de los musulmanes me gusta esto, de los hindús me gusta esto, ¿sí? Eso era sincretismo, el tratar de hacer de todo, de todas las, en este caso, válgase la palabra, de todas las religiones, una sola, ¿sí? Y así pensaban los gnósticos. Entonces, en esos postulados, se los vuelvo a repetir, era el conocimiento oculto, que la materia es algo despreciable y que en el sincretismo también está el conocimiento. Entonces, este grupo tomó del cristianismo pues la figura de Jesús, les impactó las enseñanzas de Jesús, lo veían como un ser iluminado, como un profeta que hablaba cosas bonitas, ¿sí? Entonces lo tomaron, pero como estaba la postura de que los discípulos de Jesús decían que era divino, entonces ellos decían, bueno, sí es divino, pero no puede ser que tenga una naturaleza humana. Porque si tuviera una naturaleza humana, entonces sería malo, ¿sí? Eso está aquí es la segunda postura que les decía, de que para ellos toda la materia era malo. Lo mismo el cuerpo de Jesucristo, o pensar en una naturaleza humana, para ellos era malo. Entonces ellos decían que Jesús no había venido en carne, que lo que había pasado es que Él se había materializado, pero que no era en realidad un ser humano, no había vivido como humano. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O me regreso? Si algo no le entienden, me pueden decir, ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, no te entendí, no te sabes explicar, eres un maestro pésimo. Se vale, hermanos, ¿sí? Y recuerden que les di dos citas de Primera de Juan, porque Primera de Juan estaba con la primera epístola y su segunda epístola, él trataba de refutar la idea de los gnósticos.
Y les di dos citas a través de las cuales nosotros vemos cómo Juan estaba refutando este pensamiento gnóstico. La primera fue primera de Juan 1:1. Si alguien lo quiere leer, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Gracias, hermano. Entonces ahí la palabra clave es palpado, ¿sí? Con esto Juan está diciéndole a las iglesias: nosotros creemos que Jesús vino en carne porque lo tocamos, porque no era un espíritu, era alguien que lo podías tocar. Era lo que estaba tratando de decir Juan en ese primer versículo. Y el otro versículo que les di fue el 4:2 de primera de Juan. ¿Qué dice primera de Juan 4:2? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Gracias, hermana Clara. Entonces aquí vemos cómo Juan está diciendo todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, ¿sí? Vuelve a hacer alusión a que Jesús se hizo carne. Y de aquí me surgió otra cuestión que quiero hablar con ustedes, ¿sí? Estamos apenas abriendo un paréntesis a la clase, no hemos entrado de lleno a la clase, pero yo creo que esto es bien importante. ¿Alguien quiere leer, por favor, el verso 1, por favor, de 1 de Juan 4? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. No es. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok. Sigue adelante, Maito, por favor. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Adelante. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Gracias, hermano Abel. Aquí está hablando de un personaje. ¿Quién es el anticristo? Quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es el anticristo? Está en contra de Dios, que no lo conoce. ¿Quién? Falso profeta. El falso profeta. ¿Quién más? Todo lo que está en contra de Dios. ¿Alguien más que quiera opinar? Dicen, ni siquiera lo habíamos oído, ¿no? Yo me quedé, y van a decir hasta el Pentateuco leyendo. No, es que es importante saber esto. ¿Por qué? Porque muchos teníamos en nuestra mente el concepto de que el anticristo era un personaje, una figura que va a surgir en los últimos tiempos, durante el periodo de la gran tribulación. Si somos dispensacionalistas, pensamos en un personaje que se va a levantar y que va a hacerle la guerra a los santos, como dice la Biblia. Y todo lo que el Apocalipsis habla acerca de este personaje se lo atribuimos al anticristo. ¿Sí ha escuchado usted acerca de esto? Sí. Bueno, pues déjeme decirle algo. Ese no es el anticristo. De hecho, en Apocalipsis para nada se menciona la palabra anticristo. Sí. Ahí nos habla de un cuerno pequeño, nos habla de la bestia, ¿verdad? De una bestia que emerge del mar, pero en ningún momento se le llama el anticristo. ¿Cómo la ve usted? No se le llama anticristo. Aquí Juan está mencionando anticristo para referirse a aquellos que negaban que Jesucristo había venido en carne. Sí. Siendo literal en la interpretación del pasaje,
a eso se está refiriendo Juan. No se está refiriendo a un sistema, como a veces dicen. Hay personas que dicen, no, es que no es un personaje, es un sistema, ¿verdad? O que desde los tiempos de Cristo se han levantado anticristos. La Biblia, Jesús mismo dice que se van a levantar falsos cristos, ¿verdad? Eso lo dice Mateo 24, cuando Jesús estaba hablando acerca de los últimos tiempos. Pero específicamente al anticristo que se refiere aquí Juan, es a ese espíritu que algunas personas tenían y que llegaban a una congregación, y a lo mejor puede ser que estuviera predicando Juan, o que estuviera predicando Pedro, o estuviera predicando algún otro apóstol, y llegaban y contaminaban a la gente y le decían, ni le hagas caso, Jesucristo era un espíritu, Él no vino a morir, Él no sufrió, porque no era carne, era espíritu. A ese anticristo, a ese tipo de situaciones o problemáticas, es a la que se está refiriendo el apóstol Juan en este pasaje, ¿sí? Así lo tenemos que entender. Primero de Juan, vuelvo a repetir, si usted gusta, lea en algún comentario, en algún diccionario, en algún manual bíblico, y va a ver que lo que escribió Juan en cuanto a doctrina, en su primera epístola, se refería a refutar a esta doctrina de los gnósticos, ¿sí? Bueno, eso simplemente es un paréntesis que abrimos, porque vamos a hablar acerca de la humanidad de Jesucristo. Hoy hay un movimiento espiritual que también una de sus banderas o su estandarte es el sincretismo. ¿Usted sabe cuál es ese movimiento? ¿No? La nueva era. Sí, la nueva era. Casi no se menciona, casi no dicen los seguidores de la nueva era, porque la nueva era es un sistema de pensamiento que incluye prácticas orientales, prácticas occidentales, incluye aspectos del cristianismo. Por eso le digo, es sincretista, porque agarra de diferentes religiones, creencias, filosofías, y las lleva a cabo, ¿sí? Usted ha visto esos programas de la mañana que salían o salen en los canales nacionales, en Azteca, en Televisa, y ahí hay mucho de la nueva era, los horóscopos, el yoga, la meditación trascendental. Todo eso son costumbres o prácticas orientales, pero que están incluidas dentro de un sistema filosófico y doctrinal llamado la nueva era, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado, porque esos gnósticos están de nuevo en este tiempo, pero disfrazados. Entonces es importante que nosotros tengamos la convicción de que Jesús vino en carne, y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta enseñanza. Vamos a ver 4 puntos acerca de la humanidad de Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver que Él tenía un linaje humano, es decir, que tenía parientes, ¿sí? Vamos a ver qué dice Lucas 1:31 y Gálatas 4:4, ¿qué dice? Ok, aquí está hablando que Él descendía, o Él nació de simiente de mujer. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Pero cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias, hermana Clara. Estas citas nos están hablando que Él vino de un linaje de María. Pero nosotros podemos ver la genealogía de María en Lucas. Ahí nos habla de todos
sus predecesores de María. Y en Mateo se habla acerca de la descendencia de José, que aunque José, usted y yo sabemos, no fue el padre legítimo de Jesucristo, pero se consideró padre de Jesús. Bueno, en segundo lugar, Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver cómo él tenía cuerpo. Mateo 26, 12, ¿qué dice? Porque al derramarse ese perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Gracias, hermano Abel y hermano Arturo. Dice que estaban preparando su cuerpo, ¿verdad? Entonces vemos que lo podían palpar, que lo podían tocar ese cuerpo de Jesucristo. Tenía un alma, ¿qué dice Juan 12, 27 y Mateo 26, 38? Gracias, hermana Cari. Dice, ahí está empleando el término alma. Él tenía alma. Y Mateo 26, 38, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Gracias, hermano Abel. En los últimos momentos, ¿verdad? Él estaba diciendo a sus discípulos, mi alma está muy afligida, está muy triste. Y tenía también espíritu. Marcos 2:8, ¿qué dice? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Gracias, hermana Clara. Entonces dice que él en su espíritu percibió esa murmuración que estaban haciendo estas personas. Así lo dice. Entonces ahí está comprobado bíblicamente que Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Parecía hombre, ¿sí? No es broma, ahorita vamos a ver las citas. ¿Qué dice Juan 4:9? Gracias, hermana Eve. Bueno, lo que está diciendo, ¿cómo tú siendo judío, verdad? Sus características, a lo mejor podía ser por la ropa que lo identificó como judío, pero realmente no creo que haya sido tan solo por la ropa, ¿sí? Sino que tenía características y rasgos físicos que lo distinguían como una persona de una etnia judía. Por eso le dice, tú siendo judío, ¿verdad? Juan 8:57, ¿qué dice? Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Gracias, hermana Cari. ¿Cómo ve? Jesucristo cree que ella estaba bien arrugadito, con muchas canas, quizás calvito, jorobadito. Pues no, ¿verdad? No hubieran dicho esto los judíos, ¿verdad? Le dicen, tú no tienes todavía ni 50 años. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Que él representaba una apariencia de una persona pues todavía joven, ¿sí? No era una persona que no tuviera rasgos físicos, sino que era una persona que transmitía una apariencia de juventud o de joven maduro. Y finalmente se le apareció a María, Juan 20:15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Con quién confundieron a Jesús? Con el hortelano, ¿verdad? Creían que era el hortelano, a lo mejor por las espaldas se parecía al hortelano, no sé. Tenía el mismo corte que el hortelano, la misma complexión del hortelano. No lo sabemos, pero lo cierto es que estas citas nos están demostrando
que parecía un hombre, es decir, tenía presencia Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver el cuarto punto. Jesucristo como humano tenía cualidades humanas. Vamos a ver que era de carne y de sangre. Si alguien quiere leer Lucas 22:44. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Es eso? Y estando en agonía, Sí. y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, aquí vemos, el punto dice, era de carne y sangre. Aquí estaba diciendo que cuando él estaba en esa agonía, pues su sudor eran como grandes gotas de sangre, lo que estaba transpirando Jesucristo. Juan 19:34, ¿qué dice? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Gracias, hermana Alicia, hermano Arturo. Creo que mejor les voy a dar las citas para que, sí, ¿verdad? Creo que es lo más prudente. Le abrieron la lanza, le abrieron el costado con una lanza, ¿y qué fue lo que salió? Agua y sangre, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo su cuerpo no era tan solo espíritu, era realmente, era material, era de carne. Mateo 27:50, ¿qué dice? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Gracias, hermano Abel. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, exhaló el espíritu. Y ahí mismo, el del 59:60, por favor, hermano. 59:60. Ajá. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Gracias, hermano. Entonces aquí vemos cómo este personaje llamado José, que él dijo, yo quiero que el cuerpo, yo le voy a dar sepultura al cuerpo de Jesús. Dice que él tomó el cuerpo y lo llevó hacia este lugar, ¿verdad? Estamos dando citas donde se comprueba que Jesucristo tenía un cuerpo físico, que no nada más era un espíritu materializado, sino que tenía un cuerpo físico. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gracias, hermano. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Un espíritu, pues no lo puedes matar, pero Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gracias, hermana Adriana. Aquí vemos, ¿verdad? Está clarito este pasaje, ¿sí? Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Es decir, que también Él era de carne y sangre, o lo que hoy podemos decir en nuestro tiempo, de carne y hueso, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir la palabra. El segundo punto es que Él crecía. Lucas 2:40 y luego 52. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Sí, El hermano. 52. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, hermana Karen. Entonces vemos una de las
leyes de la biología nos dicen que todo cuerpo, todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Todo ser vivo, todo ser que está sobre la tierra tiene estas cualidades. Nace, crece, que es el punto que estamos viendo aquí, crece, se reproduce y muere. Bueno, Jesús dice la palabra que Él crecía. Vamos a ver el tercer punto. Él fue tentado, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gracias, hermano. Y Hebreos 2:18. Y alguien que busque 4:15 de Hebreos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias, hermano Abel. Vea esta palabra, debe ser una palabra que nos debe de llenar de aliento, de esperanza, porque dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí? Y Hebreos 4:15 complementa esto. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias, hermana Clara. Dice que fue tentado en todo. Sí. Como a veces pensamos que Jesús, porque es Dios, eso le daba la cualidad de poder superar las tentaciones como si fuera cualquier cosa. Pero la Biblia no nos dice eso. Él, como hace 8 días decíamos que Jesucristo era 100% carne y 100% Dios, 100% humano y 100% divino. Entonces, como su naturaleza humana estaba al 100%, él tenía las mismas necesidades, las mismas tentaciones, ¿sí?, que cualquier ser humano pueda tener. Por eso es que él en el desierto, cuando después de bautizarse fue al desierto, él fue tentado. Llega Satanás y lo tienta, ¿verdad? Con el poder, con la fama, ¿verdad? Satanás trata de seducirlo. Pero no crean que fueron las únicas tentaciones que Jesús tuvo. Jesús tuvo otras tentaciones. ¿A poco usted cree? ¿No cree que por ahí alguna de sus seguidoras quiso tener algo con él? Claro que sí. No es pensar más allá o que digan, ay, qué mente tan cochina tiene el hermano Alfredo. No, porque él dice la palabra que él fue tentado en todo, y todo es todo. De hecho, las tentaciones que menos resiste, hermano, el ser humano, ¿cuáles cree que son? La carne. La sexual, la carne. Es que somos tentados por la carne, ¿verdad? Es como cuando van al consultorio y le pregunto, no sé, a las mamás de los niños, ¿y qué medicamento le dan? Pues no sé, doctor, es una pastillita blanca. Ay, señora, pues todas las pastillas, casi todas las pastillas son blancas. Y así, ¿verdad? Contestar que la carne pues engloba muchas cosas. Pero de las tentaciones que más, ante las que más sucumbe el ser humano, pues son las sexuales, ¿verdad? Entonces yo no dudo que algunas de sus seguidoras quizás pudieron haber tenido esta situación, y que a lo mejor Jesús decía, pues está bonita, ¿verdad? Pero hasta ahí. Es increíble. La Biblia no nos habla de esto, porque el propósito de la Biblia no es dar detalles. O sea, nosotros vemos que es un libro grandísimo, se nos hace grandísimo, pero si nosotros nos ponemos a analizar la Biblia, solo son historias condensadas.
de los propósitos que Dios tuvo en cada época y en cada vida de las personas. Pero no es un libro que nos hable detalles, ¿sí? Entonces, el ministerio los años de ministerio de Jesús no están enfocados en ver sus tentaciones, sino en lo que Él hizo. Pero por lo que dice Hebreos, Él pasó por todas estas cosas. A lo mejor algunos llegaban y le decían: ay, maestro, deja ahí a las multitudes y acá yo te voy a dar mi diezmo para que vayas a ver a uno de mis enfermos, ¿no? Pudo haberse presentado la situación, pero la realidad es de que Jesús, dice la palabra, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué buen ejemplo nos deja Jesús, ¿verdad? Nos dice: ¿saben que ustedes también son 100% carne? Y pueden superar todas esas pruebas que vienen a sus vidas. Vamos a ver que, Él también aprendió. Hebreos 5:8, ¿qué dice? Y aunque era hijo, por lo cual... ¿Sí? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ok. Entonces vemos cómo también Jesús aprendió. Fue parte de lo que a veces no logramos entender. Cómo Él, siendo un Dios omnisciente, tuvo que aprender. ¿No se ha preguntado usted esto? ¿Cómo, siendo un Dios omnisciente, y usted va a decir que es omnisciente? Bueno, que todo lo sabe y tuvo que aprender. Son de las cosas que, aunque pasen siglos y haya libros y libros tratando de explicar ese tipo de situaciones, nunca van a ser totalmente comprendidas. Como un Dios sabedor de todo y tuvo que aprender. Sí. Esto, vuelvo a repetir, más adelante lo vamos a ver cuando dice la palabra que Él se despojó. Vamos a ver esos aspectos un poquito difíciles de entender, pero vamos a seguir con esto. Bueno, Él también, en quinto lugar, tenía necesidades. ¿Qué dice? A ver, les voy a dar a cada uno una cita para que lean. A ver, hermano Arturo Carrera, Mateo 4:2, hermana Clara Luz, Mateo 8:24, hermano Abel, Mateo 21:18, hermana Evelyn, Juan 4:6 y 7, hermana Liz Luna, Juan 19:28. A ver. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gracias, hermano. Bueno, esto ya es un poquito Dice la palabra, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ah, esa era la siguiente. ¿Qué tuvo? Hambre, ¿verdad? Como Dios no tiene hambre, ¿verdad? Pero como humano, Él tuvo hambre. Vea cómo Él se tuvo que hacer humano para poder estar en medio de nosotros. 8:24, ¿qué dice? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él estaba durmiendo, ¿verdad? Y hay un salmo que dice que Dios dice: no sé, el que te guarda no se dormirá, ¿verdad? El que te guarda, quiere decir que Dios no está durmiendo. Cuando en la Biblia dice que Él reposó, no significa que se fue a echar un sueñito abajo del árbol de la vida y ella estaba durmiendo, no. Cuando la Biblia dice que Él reposó, simplemente quiere decir que Él dejó ya de hacer lo que estaba haciendo, pero no que se haya quedado inerte. Eso es lo que se traduce como reposo o reposó, ¿verdad? Entonces Él no descansa. Isaías 40 también dice: Él no se cansa, ¿verdad? Él está continuamente activo y no se duerme. Pero aquí nosotros vemos que a Jesús, ¿qué le pasó? Dormía, estaba durmiendo. Vamos a ver qué dice 21:18 de Mateo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
Tuvo hambre. Nuevamente nos dice que él tuvo hambre, ¿verdad? También a él le chillaban las tripas. Perdón por la expresión, ¿verdad? Pero sabe usted a lo que me refiero. Juan 4, 6 al 7. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Qué cualidades aquí se mencionan humanas en Jesús? El que tenía sed. Sed y cansancio, ¿verdad? Estaba cansado. Si en Isaías dice que no se cansa, pero aquí estaba cansado por su naturaleza humana. Estaba cansado y tenía sed. Vea usted, a ver, vamos a ver Juan 4, 6 y 7, qué cualidades nos revela. Es la que leíste, ¿verdad? Perdón, 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Nuevamente, ¿verdad? Hace mención que tenía sed, ¿verdad? Muy bien. Y vamos con la última lista, bueno, con las últimas citas. Él tenía sentimientos y emociones. A ver, les voy a repartir. Ahora a los que no hablan. A ver, bueno, Cari, que también nos ha apoyado. Marcos 3:5. Hermano Sergio Rodríguez, para que no se duerma, Marcos 10:21. No es cierto, perdón. Marcos 14:33 al 34. Hermano Misael, ¿nos apoyas, de favor? Marcos 14:33, 34. Hermano Marco, ayúdenos con Mateo 9:36. Hermano Cristian, ayúdanos con Juan 11:33 y 35. Juan 11:33 y 35. Hermana Maguito, a la vez, Juan 13:21. Hermano, perdón, Faltó el 12:27. me brinqué. Sí, 12:27 de Juan. Falta 12:27. Juan 12:27. Juan 12:27, hermano Sergio Leiva, Juan 12:27. Hermana Chávez Leiva, Lucas 10:21. Hermano, 13:20. ¿quién? Hermano Adriel, Lucas 19:41. Janiel, Hebreos 2:2, por favor. Y ¿quién más? Yareli, primera de Pedro 4:1, por favor. Bueno, vamos entonces a empezar. Acuérdense, aquí hay que identificar qué sentimiento o emoción presenta Jesucristo. Marcos 3:5, ¿qué dice? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Enojo y tristeza. Ok, enojo y tristeza. Yo creo que ahí también tenía frustración Jesús porque no entendía. Pero bueno, muy bien. Marcos 10:21, ¿qué dice? Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ok, ahí, ¿qué encuentra usted, hermano? Dice que le amó, ¿verdad? A este joven le amó. Bueno, no, la Biblia tampoco dice que sea joven este personaje, ¿verdad? Solo dice que desde su juventud había guardado los mandamientos, pero no significa que estuviera joven en ese momento. Marcos 14:33 y 34, ¿qué dice? Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Y qué encuentras ahí de sentimientos y emociones, Misael? Tristeza y angustia, ¿verdad? Jesús estaba pasando por una situación de mucha tensión porque estaba ya sabiendo que había llegado su hora. Mateo 9:36, ¿qué dice? Y al ver las multitudes,
¿Qué sintió por las multitudes, hermano? Compasión, ¿verdad? Imagínense a Jesús tener compasión de esas multitudes. Juan 11, 33 y 35, ¿qué dice? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Muy bien, ¿qué encuentras ahí, hermano Cristian? Que se estremeció y se conmovió al verlas. Ok, sí, ¿verdad? O sea, tan solo de ver lo que estaba él presenciando en ese momento, cuando dice que se estremeció, yo siento así como que se le puso la piel de gallina, ¿verdad? Y él también se compadeció de esa situación. ¿Cuántas veces nosotros pues nos contagiamos? Porque las emociones son contagiosas. Ves a alguien riéndose y ya te estás riendo, aunque ni sabes de lo que se ríe la persona. O ves una persona que está llorando, que está sufriendo, a lo mejor está dando un discurso en un funeral, se fue a un familiar muy querido y te conmueve. Y eso fue lo mismo que sentía Jesús. Por eso es que, hermanos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, a veces decimos, pero Jesús está con nosotros, y no es simplemente para que tratar de calmar a la persona o para darle ánimos infundados, sino porque así es Dios. Cuando pasamos por situaciones adversas, Él está con nosotros. Cuando necesitamos un abrazo, Él está ahí con nosotros. A lo mejor nuestro panorama está oscuro, estamos pasando por una tormenta y no nos damos cuenta que Él está en la barca, pero Él está ahí con nosotros, hermano. Él no se aleja de nosotros. ¿Qué dice Juan 12:27? 12:27. ¿A quién le tocó Juan 12:27? A la hermana Chávez. ¿Le tocó a usted, hermana Chávez? Perdón, hermano, 12:27. Sí, mi hermano. ¿Qué encuentra ahí en Jesús? Estaba angustiado, ¿verdad? Estaba con una situación así como cuando nosotros, ¿verdad?, nos sentimos como entre la espada y la pared. Yo eso percibo que era lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento. Gracias, hermano. Juan 13:21, ¿qué dice? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Gracias, hermana Maguito. Dice, uno de ustedes me va a entregar. Y eso le dolió. Es como cuando a ti te traicionan, cuando sufres una traición, ¿verdad? Yo creo que a nadie que ha traicionado ha sentido bonito la traición, y menos de una persona, de un ser pues querido, de un ser amado, ¿verdad? A veces en la familia, en los matrimonios, pues hay una infidelidad, y la persona a la que le eres infiel pues se siente traicionada. Y eso es lo que Jesús también pudo sentir con respecto a Judas. Vamos a ver qué dice Lucas 19:41. Perdón, 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí vemos que Jesús se regocijaba y que le agradaba. Gracias, hermana Chávez. Se regocijaba, ¿verdad? No era así como a veces lo pintan, gruñón, no, él se regocijaba. Jesús sabía disfrutar también
los momentos agradables. 19:41, ¿qué dice? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró, pero también por el amor que le tenía. Gracias, hermano Edriel. Aquí vemos que él llora, ¿verdad? Porque le habían sido enviados profetas, dice la palabra, que desde los principios de los orígenes del pueblo de Israel, Dios siempre les levantaba profetas para que ellos voltearan sus ojos a Dios. Pero esta gente, dice la palabra, que era dura de cerviz. ¿A qué se refiere esa expresión duro de cerviz? Necios, rebeldes. Pero No entendemos. Pero ¿por qué usar la expresión duro de cerviz? ¿Sabe usted lo que es la cerviz? Aquí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una columna vertebral y la columna que está en la región del cuello se le llama cervical, ¿verdad? La columna se divide en columna cervical, dorsal y lumbar, ¿sí? La que está arriba es la cervical. Entonces, cuando ellos, dice la palabra, que eran de dura cerviz, significaba que andaban así. Como cuando a ti tienes un accidente y te ponen un collarín, ¿cómo andas? Así, ¿verdad? Bueno, andas así porque tienes una lesión. Pero esos judíos no tenían ninguna lesión. Andaban así porque por soberbios, por altivos, ¿verdad? Cuando tú reconoces a alguien mayor que tú, ¿qué es lo que haces? Agacha la cabeza, ¿no? Cuando alguien te da una indicación y esa persona sabes que tiene una jerarquía, sea de tu familia, sea de tu trabajo, sea de tu escuela, jerarquía más alta que tú, pues reaccionas inclinando la cabeza. Pues ese pueblo era un pueblo que, a pesar de que Dios les hablaba, les mandaba a sus profetas, y ellos así, ¿verdad? Como yo tengo la razón. Por eso es la expresión, eran duros de cerviz. Y Jesús, cuando estaba pasando por una colina y ve a lo lejos Jerusalén, por eso es que se pone a llorar, porque les dice: ¿cuántas veces quise cubrirlos como la gallina sus pollitos, pero no quisiste? ¿Verdad? Y por eso es que él siente ese dolor en su corazón, porque él amaba a su pueblo, pero su pueblo no entendía. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermano. ¿Qué ve ahí en ese pasaje? Ahí vemos dos sentimientos paradójicos, ¿verdad? Dice que él aguantó por gozo, ¿verdad? Pero también sufrió. Entonces ahí vemos cómo él sufría y gozaba. Sufría y gozaba. Y primera de Pedro 4:1, ¿qué dice? Gracias, hermana Yare. ¿Qué encuentras en ese pasaje? ¿Cristo qué? Padeció, ¿verdad? Padecer es pues sufrir. Al menos no estás tan contento, no estás tan cómodo con la situación que a veces vivía, ¿verdad? Él padeció, pero pues lo hizo con gozo, no se quejó, ¿sí?
como Pablo también él dice que había padecido muchas cosas, insultos, lo habían apedreado, lo habían con látigos, había sufrido muchas cosas, pero él tenía todas esas cosas por sumo gozo. Entonces lo mismo pasó con Jesús. Bueno, entonces vemos aquí, yo creo que con estas características no nos queda ninguna duda de que Jesús era completamente humano también. Si Dios permite, dentro de 8 días vamos a ver la divinidad de Cristo. Hoy vimos la humanidad, ahora dentro de 8 días, si Dios nos permite, vamos a ver la divinidad de Cristo. ¿Sí? Póngase en pie, hermano, vamos a dar gracias en esta hora.